hermosa la alabanza, hermanos. Qué precioso es poder adorar y alabar al Señor. Y ahora vamos a estar entonces compartiendo la palabra del Señor. El tema que vamos a tratar hoy es preparados para las grandezas de Dios. Vamos a ir una vez más a la palabra de Dios, a Josué, al capítulo 1, verso 9, para dar lectura a este versículo, donde la palabra del Señor nos anima también. Y dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayan. Y creo que noten esta última parte que es muy importante. Dice: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vamos a orar un momentito, vamos a pedir, ¿no?, que el Señor nos guíe en la meditación de su palabra. Padre bendito, Señor, queremos darte la honra y la gloria. Gracias, Señor, por tu presencia y también por todos mis hermanos, Señor, familiares, amigos, Señor, que en estos momentos están unidos, todos en un solo clamor, en un solo anhelo, Padre, que tú seas exaltado, tú seas glorificado. Aquí estamos una vez más, Señor, para recibir tu palabra. Esa palabra, Señor, que trae vida, Señor. Esa palabra que contiene, Señor, tu poder, tu gracia, tu amor. Esa palabra, Señor, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y hace la transformación en nuestras vidas conforme, Señor, a tus propósitos. Bendito Dios, a ti nos sometemos. Sé tú, Señor, obrando a través de nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, muévete con toda libertad, Señor, en este momento, y háblanos a nuestro corazón, Padre, siempre, siempre, Señor. Y la recibimos, Señor, y a ti nos sometemos, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Yo quiero justamente hablar de este personaje, del cual se menciona en este libro de Josué. Una de las características muy importantes en la vida de Josué que marcó su vida es de que él sabía que la presencia de Dios estaba siempre en su vida. Él sabía que lo que Dios decía se cumplía. Y esto, ¿cómo él lo supo? ¿Cómo él pudo tener esta experiencia del Señor a tal punto de que él fue el sucesor de Moisés? Y la pregunta es, ¿por qué Dios fijó en Josué como el sucesor? ¿Qué vio en Josué? Recuerden ustedes ahí en la palabra de Dios, en Números 27, 18 al 20, dice la palabra de Dios: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. ¡Qué maravilloso! ¡Qué bueno es nosotros poder ver en la palabra de Dios cómo Dios le dijo a Moisés: Josué es el que te va a suceder. Josué el que va a seguir los propósitos del Señor por el cual Dios lo había rescatado al pueblo de Israel. Entonces, Dios, hermano, quiere que nosotros también estemos preparados para las grandezas del Señor. Y necesitamos nosotros aprender un poco de lo que dijo Josué. Vamos a ver
¿Cuáles fueron las experiencias que él tuvo? ¿Qué hizo Josué para que Dios mirara en él, pusiera sus ojos en Josué para que Dios lo tomara en cuenta? Hubo obviamente, ¿no?, toda una preparación previa, una experiencia que Josué tuvo con Dios. Y esto empezó desde que cuando Israel estaba esclavizado por Egipto, y Dios ya había dado la promesa que los iba a sacar. Recuerden que en la última plaga Dios había ordenado de que todo el pueblo judío tenía que pernoctar en su casa, como ahora, ¿no es cierto? Y que no deberían salir porque iba a pasar, ¿no?, el ángel de la muerte, iba a matar a todos los primogénitos. Josué era un primogénito. Y él tuvo que obedecer a Dios. Recuerden que la palabra dice que pusieron, no, sangre en los postes de la casa, en los dinteles, para que cuando pasara el ángel de la muerte no tocara ese hogar y puedan ser protegidos los primogénitos. Fue ahí cuando Josué, él tuvo la primera experiencia de saber que lo que Dios había dicho, Dios lo cumplió. Y es así que murieron muchos primogénitos que no le creyeron a Dios. Y ya vemos la primera experiencia de Josué yendo, ¿no?, aprendiendo, ¿no?, de esta escuela, ¿no?, ahí en Egipto, ¿no? Ahí en Éxodo 12:29, ¿recuerdan? Dice: aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales, ahí en Éxodo 12:29. Vemos ahí cómo la primera escuela, la primera enseñanza que él tuvo de saber que la presencia de Dios estaba ahí y que Dios siempre cumplía su palabra. ¿Cuál fue la otra experiencia que tuvo Josué? Fue, ¿no?, en la escuela de los amalecitas, ¿no es cierto? Y había pasado de lo de Egipto, ya Dios lo había llevado al desierto, y lo primero que cuando entraron al desierto, después de muchas proezas del Señor, se encontraron con un pueblo que comenzó a hacerle la batalla, la guerra. Entonces, y ahí fue la primera mención que vemos, ¿no?, la palabra Josué. Y ahí en Éxodo, en el capítulo 17, del verso 9 al 14, dice la palabra: y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. En el verso 13 dice: y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribo esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. ¡Wow! Hermanos, Josué enfrentando una batalla. Pero algo que usted tiene que considerar y tiene que notar: el pueblo de Dios no estaba preparado para la batalla. Ellos no estaban preparados porque toda su vida fueron esclavos. Y ahora los egipcios menos se los iban a preparar para esto. O sea que humanamente ellos no tenían los recursos, las habilidades, el talento para poder enfrentar una batalla. Menos Josué. Y Moisés le dice a Josué: cógete hombres y sal a la batalla. Josué no hizo ningún... no se mostró negativo, sino que fue obediente. Mire, desde ahí como Dios estaba siguiendo preparando a Josué. ¿Por qué Josué, aún con todas sus limitaciones, fue a la batalla? Porque el Señor le había dado la promesa de que iba él a triunfar sobre Amalec.
Entonces él fue no confiando en su fuerza, no confiando en sus debilidades, en la falta de una preparación para la guerra. Él fue confiando en que Dios iba a cumplir su palabra, así como fue la primera vez cuando estuvo en Egipto. Entonces él fue confiado, y ahí vamos viendo cómo Dios está preparando el corazón de Dios. Y Dios nos está preparando también a nosotros aún en esta circunstancia. Nosotros tenemos que ver que todas estas cosas que están pasando, debemos nosotros, hermanos, sacarle algo bueno, porque Dios siempre tiene un propósito para todos sus hijos. Como dice ¿no? Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aún lo que estamos pasando en estos momentos, Dios tiene un propósito. Si Dios te ha llamado, Dios tiene un propósito. Y fue así como este Josué, obediente, hermano, ¿no? A la palabra del Señor, obediente a la promesa de Dios. Por eso, porque él sabía que él no iba a ser en su fuerza. Recuerden cuando dice en Zacarías 4:6, ¿no? No con ejércitos ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahí en Zacarías 4:6. Es ahí, en ese momento, donde nosotros podemos, bendito Dios, confiar, ¿no? Así como fue Josué, lo hizo Josué. Dios quiere, hermano, que nosotros dependamos de Él. Que no estemos nosotros haciendo las cosas a nuestra manera, sino a la manera de Dios, a la manera. Tenemos que aprender a confiar en el Señor, a confiar en sus promesas. ¿Cuál era la otra experiencia que tuvo Josué? Era la escuela a los pies de la montaña. Dice en Éxodo capítulo 32, versículo 15 al 18, dice, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y el otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo, decía Moisés a Josué. Pero ¿dónde estaba Josué? Mire, Josué acompañó a Moisés hasta las faldas del cerro. Mientras el pueblo estaba lejos, Josué siguió a Moisés. Josué siguió, ¿cómo se llama? A los pies de su líder, a los pies de la presencia del Señor. Y fíjense que ustedes supieron que Moisés estuvo 40 días, 40 noches, y Josué ahí pernotando, esperando la palabra de Dios que estaba dándole Dios a Moisés. Mire la actitud, la búsqueda de Josué. Es algo que nosotros tenemos que hacer, hermano. Tenemos que buscar al Señor, buscar la presencia del Señor. En la medida que nosotros podamos, tenemos que hacerlo. Otra de las cosas, hermanos, que vemos en Josué es cómo él servía a Dios. Él servía ahí en el tabernáculo. Dice la palabra de Dios en Éxodo 33:11, de que él nunca se apartaba del medio del tabernáculo, que era la casa de Dios para el pueblo. Entonces, él tenía una actitud ya de muestra de su llamamiento, del deseo de buscar a Dios, de servirle al Señor. Recuerden otro pasaje, también él fue uno de los espías que Moisés mandó a explorar la tierra de Canaán. Fueron 12 porque era un líder, ¿no? Un representante de cada tribu. Y Josué con Caleb, cuando regresaron, ellos vinieron, ¿no? Animados, ¿no? De que en el Señor podían hacerlo nada a ese pueblo. ¿Por qué? Porque tanto José como Caleb le creyeron al Señor. Sabían que Dios cumplía su palabra. Pero sin embargo, de acuerdo a la historia bíblica, vemos de que
los otros 10 más bien desanimaron a Puebla a tal punto que quisieron matarlo a Caleb y a Josué. Sin embargo, ahí vemos la actitud de Josué. También él fue el sucesor, como habíamos dicho nosotros al principio, ahí, ¿no? En Números 27, cuando Dios lo llama, a Moisés y le dice, ¿no? A que Josué, en él hay espíritu, ¿no? Y pondrás tu mano sobre él, y porque él iba a ser, el que lo iba a suceder. Entonces vemos, hermanos, cómo Josué le servía al Señor. Él podía, tener esa experiencia hermosa en la presencia del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque Dios siempre cumple su palabra, hermano. Él siempre cumple su palabra. La obra, hermanos, es de Dios y Él quiere que dependamos de Él, hermano. Es algo muy importante que nosotros como hijos de Dios aprendamos, hermanos, a depender del Señor. Que aprendamos, hermanos, que Dios siempre va a cumplir su palabra en nosotros. No dude de eso. Por eso es que cuando el Señor en el Salmo 106, verso 6 dice, mis ojos, dice, pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Dice, el que ande en el camino de la perfección, dice, este me servirá. Recuerda, hermano, que Dios está presente. Dios está mirando tu vida. Dios está mirando mi vida. Él está viendo cómo estamos andando, cómo nos comportamos, cómo lo buscamos, cómo estamos, confiando en Él. Tenemos que nosotros, hermanos, confiar. Dice que el Señor, va a poner siempre sus ojos en aquellos que somos fieles, aquellos que estamos andando en el camino del Señor, buscándole de todo corazón. Muchas veces hay personas que dicen, bueno, no sé qué hacer en mi casa. Ya no sé qué más hacer. Y ya me estoy aburriendo. Hay mucho para hacer, hermano. Es el tiempo que tú puedas meterte en la palabra de Dios. Cuando hagas tus cosas cotidianas, tus responsabilidades, hermano, aquí está la fuente. Aquí puedes tú tomar el tiempo. No sabes qué hacer. Ay, lee la palabra de Dios. Empápate de ella. Porque Dios, hermano, está preparando nuestros corazones también en este tiempo para que podamos nosotros, cuando termine todo esto, salir y hablar de las maravillas del Señor. Y aún lo puedes hacer también en estos momentos a través de las redes. Hermanos, Dios siempre va a prosperar nuestra vida cuando estamos en el tiempo, en el lugar correcto de Dios. ¿Cuál es el tiempo? En la presencia de Dios. El lugar correcto en su presencia. Cuando estemos ahí en el tiempo, el lugar correcto del Señor, Dios siempre, hermanos, nos va a prosperar. Por eso es que cuando nosotros le servimos, hermanos, somos los candidatos, ¿no?, para hacer cosas grandes para Él. Así como Josué. Por eso que el Señor dice, esfuérzate y sé valiente. Le dice, no, te mando que te esfuerces y sea valiente. No temas ni desmayes, porque dice, Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Hermano, esfuérzate. ¿A qué se debe? ¿Vas a ir ahora a aprovechar y hacer ejercicio físico? ¿No? Agarrar tus pesas de repente, ¿qué? No, hermano, no está hablando de ese esfuerzo físico, está hablando de ese esfuerzo espiritual. ¿Y de qué esfuerzo espiritual? Es justamente que te esfuerces en buscar la presencia de Dios, de agarrarte del Señor. Eso es lo que Dios está diciéndonos, que nos aferremos al Señor. Dice valentía, hermanos, la valentía tiene que ver con afirmar tus pies, que nada te mueve, que ni siquiera esta circunstancia que estamos pasando, tu fe sea debilitada, al contrario, sino que estén afirmados tus pies, tengas la valentía de en el nombre del Señor, no salir airoso, no, de todas estas preocupaciones, de todas estas angustias que estás teniendo, hermano. Tenemos que confiar en el Señor, hermano. Afirma tus pasos, ¿no? Esa es la valentía. Dice que solamente los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Solamente los valientes, aquellos que están afirmados en los caminos del Señor.
Perdón. Dice, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Cuando tú estás, hermano, en la condición correcta, cuando tú le estás buscando de todo corazón, cuando tú estás confiando que Dios cumple su palabra y le estás creyendo a Él, el Señor, hermano, va a estar contigo. Siempre Él te va a acompañar. Él nunca nos va a abandonar, hermano, cuando le somos fieles a Él, porque Él es fiel. Recuerda cuando el Señor Jesús, cuando ya había resucitado y le dio el mandamiento de la gran comisión, dice, por tanto, le dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, ¿no? Mateo 28, 19, 20. Hermanos, el Señor ha prometido acompañarnos. El Señor ha prometido estar con nosotros. Él está contigo. Él no te ha abandonado. Él está ahí a tu lado para fortalecerte, para ayudarte. Pero tú también, hermano, tienes que tener la actitud correcta delante del Señor. Tienes que buscarle. Tienes que experimentar la presencia del Señor, las promesas del Señor, para que así como Dios usó a Josué, no fue de casualidad. Dios miró a Josué porque vio su corazón, vio su actitud, cómo él buscaba, cómo él confiaba en el Señor. Y Dios está queriendo que nosotros confiemos en el Señor, que pongamos nuestra mirada a Él. Y de esa manera, hermanos, Dios va a usar grandemente tu vida. Así que, hermanos, yo te animo a que en este tiempo que Dios ha permitido que estemos nosotros, ¿no?, haciendo un alto, ¿no?, a todas nuestras actividades, a todas nuestras preocupaciones, necesidades, para buscarle de todo corazón al Señor. Este es el tiempo, hermano, que debes tú aprovechar de buscarle al Señor de todo corazón. Él va a poner siempre su mirada en aquellos que le son fieles, aquellos que le buscan así de corazón. Y Dios jamás olvida todos los detalles, todo lo que tú haces. De repente, quizás Dios no te llame como un misionero, de repente Dios no te llama como pastor, pero Dios te está de repente llamando como un líder, como un maestro. Dios te está llamando, ¿no?, para ser una intercesora en el Señor, para que tú puedas bendecir la obra de Dios con tus recursos. Dios a todos los quiere usar, hermano. Lo importante de que tú dispongas tu corazón y que en este tiempo tú puedas estar confiando en el Señor. Mi querido hermano, que esta palabra realmente sea, ¿no?, ese bálsamo como ha sido para mí, para todos, ¿no? Y recuerda, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente, dice el Señor. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Vamos a orar. Señor amado, gracias te damos, Padre, por este hermoso tiempo de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has hablado a nuestro corazón. Queremos, Señor, que tú bendigas, Señor, a tus hijos. En estos momentos que estamos pasando, Señor, esta necesidad, Señor, esta lucha que tenemos. Pero, Señor, gracias, muchas gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Tú no estás, Señor, lejos, sino tú estás cercano a nosotros para ayudarnos, para fortalecernos, Señor, para proveer todo lo que necesitamos, Señor. Todo lo que tú sabes, Padre, que estamos enfrentando, tú estás aquí, Señor, para ayudarnos y abrir puertas muy grandes para nosotros. Bendice, Señor, a tus hijos, cuídales, Padre. Cuida, Señor, su economía, cuida su salud, Padre. Cuida a la familia, Señor, que su ánimo, su fe, Señor, no decaiga, sino que cada día estén fortalecidos en ti, Señor, porque tú no eres hombre para que mientas. Si tú
lo que nos has prometido, Señor, tú lo vas a cumplir, porque ninguna palabra tuya caerá vacía, Señor, sino que cumplirá todo su propósito y lo creemos, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor, por tu cuidado, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias, Señor, porque siempre tú tienes esa palabra de esperanza, Señor, y de amor y de edificación para nuestra vida. Te lo agradecemos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén.